entendiendo los módulos y el layout de una plantilla de Joomla. Ustedes se habrán fijado que una plantilla de Joomla está dividido en partes. Por ejemplo, este menú horizontal, tenemos aquí un buscar, tenemos estas columnas, las secciones y acceder por acá, los artículos y las noticias. Vamos a echar un vistazo cómo funcionan los módulos, los componentes y los artículos en una plantilla de Joomla, para que ustedes puedan saber qué pueden modificar mediante el administrador de Joomla y qué pueden hacerlo y qué pueden modificar mediante el código HTML en un Dreamweaver u otros editores. He realizado una captura de la pantalla de nuestro sitio de Joomla con un plugin que se llama WebShots de Firefox. Entonces, todo lo que está en amarillo son módulos. La parte central en este color turquesita está destinada para los componentes y los artículos. Y la parte que ven aquí, que no podemos modificar, esto es el header. Perdón. Lo que vamos a modificar es esto de acá. Esto estaba señalado. Esto de aquí. Ok. Lo que ven acá, esto debemos cambiar mediante el código HTML o reemplazando la imagen. Vamos a ver esto en el administrador de Joomla. Entonces, todo lo que estaba en amarillo, lo controlamos mediante extensiones gestor de módulos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el menú principal, que es este de aquí. Y podemos ir discerniendo las posiciones mediante los filtros. Left, secciones acceder, secciones acceder. Vamos a poner el right, noticias destacadas, noticias destacadas. Vamos a poner el user 1, acá el 2, este se llama top y este user 5. ¿Cómo saber las posiciones que tiene esta plantilla? ¿Cómo saber cómo ver este layout de forma fácil? Van a ir a extensiones, gestor de plantillas, y van a ver que está señalada la plantilla JPurity. Es importante recalcar que cada plantilla tiene sus propias posiciones. Entonces van a ingresar aquí en JPurity y van a ir donde dice previsualizar, este botón de aquí. Y aquí esto les va a dar un layout de las posiciones. Aquí tenemos el ORNAV, Horizontal Navigation, el User For para el módulo de buscar, el Right, el Left, y abajo tenemos nuestros módulos User 1, User 2, Top, User 5. Vean que hay algunos módulos, por ejemplo el banner, que en nuestro layout no aparecen. Simplemente no aparecen porque no tenemos ningún módulo publicado ahí. ¿Ok? Ahora veamos, por ejemplo, cuando nos vamos a contactar. Esto es el componente de contactar, donde modificamos esto. Todo lo que está en el centro, todo lo que está en color turquesa, lo modificamos mediante el gestor de componentes. ¿Ok? Y pueden considerarlo como otro componente más, todo lo que son secciones, categorías y artículos. Entonces, todo esto de contabilidad lo modificaremos mediante el componente de contactos.
¿Ok? Por último, ¿qué son los plugins? Los plugins son pequeñas piecitas de código que le añaden extra funcionalidad a nuestro sitio web. Los plugins no se muestran en ningún lado de nuestra plantilla. Los plugins simplemente son pequeñas funcionalidades extras para nuestro sitio. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en nuestro sitio de Educanet, nosotros tenemos instalado un plugin para que muestre slides shows. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente una línea de código que se inserta aquí y hace que aparezca estos slides. Veamos en el administrador. Ok, estoy en el administrador, entonces vean, los plugins de contenido normalmente se despliegan con un par de corchetes. ¿Ok? Hay otros tipos de plugins que sirven para añadir funcionalidades en el administrador o partes internas del sitio. El típico ejemplo de un plugin que añade funcionalidades extras es el plugin Legacy. Este plugin permite instalar componentes, plantillas y módulos de versiones anteriores de Joomla. Pues pueden fijarse la versión de Joomla aquí. Entonces, si yo quiero instalar, por ejemplo, un módulo de la versión 1.0, activo el plugin de Legacy y podrá funcionar ese componente o módulo. Entonces, en resumen, tenemos todo lo amarillo son módulos, se controla desde extensiones, gestor de módulos. Lo verde son artículos o componentes que se controlan desde contenido, gestor de artículos, con las secciones, categorías y los artículos o componentes. Todo lo que es el menú, el módulo, esta parte lo controlamos mediante menús y extensiones, gestor de módulos, el menú que quieran desplegar. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, no duden en consultarme mediante el foro del aula virtual del curso.